Hay una verdad, hermano, que tenemos que tener clara los pastores. El ministro del siglo XXI debe ser un excelente intérprete de la Biblia. Creo que una de las cosas que Dios requiere de nosotros es que sepamos trazar bien la palabra de verdad. Y ese concepto, saber trazar bien la palabra de verdad, otra versión dice que sepamos dividir bien la palabra de verdad. Que sepamos usar bien, correctamente la palabra de verdad. Yo tengo una frase que por muchos años acuño cuando enseño en la escuela teológica o en las distintas escuelas teológicas. Yo siempre digo, el problema no es lo que la Biblia dice. El problema es lo que la gente dice que la Biblia dice. La Biblia no tiene el problema, es nuestro ejercicio humano de tratar de entender e interpretar lo que la Biblia dice. El ministro del siglo XXI debe transmitir bien la escritura, pero a la vez debemos ser consejeros, administradores, constructores. Ahorita el hermano hablaba, ¿verdad?, de eso. Gloria al Señor. A veces tenemos que ser músicos y muchas cosas más. Y esos son retos, ¿verdad?, que tal vez en un momento dado en la historia no teníamos, pero hoy sí las tenemos. De la misma manera, la iglesia del siglo XXI enfrenta una presión constante para adaptarse al espíritu de la época. Hay una presión, hermano, hacia la iglesia para que nos adaptemos al espíritu de la época, a que tomemos, gloria al Señor, y nos movamos conforme a la corriente de este mundo. Vivimos en una cultura que está marcada por el relativismo, el individualismo, la superficialidad espiritual y la redefinición de las verdades. Y yo creo que ahí hay varias cosas que son importantes. Todo eso viene con un movimiento social que se comenzó en el 1946 que se llama el posmodernismo. Y el posmodernismo, ahorita yo le voy a explicar un poquito más de él, trata de que veamos todo como relativo. Todo es un individualismo, yo, y eso se ha metido dentro de la iglesia. El concepto de Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Eso es individualismo. Cuando el Señor lo confronta, le contesta al Señor, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Usted sabe que si usted lee el pasaje de Génesis, usted ve que el Señor recibe la ofrenda de Caín y le recibe la ofrenda de Abel. Y ellos vinieron voluntariamente al Señor con las ofrendas. Dice que pasando el tiempo, ¿verdad?, de un verso a otro en el capítulo 4, usted ve que hay más de 30 años, porque no hay cronología en la Biblia. Y ya estaban adultos y vinieron a adorar ambos voluntariamente al Señor. Contrario, ¿verdad?, a una teología que hay por ahí que dice que el hombre está tan caído y caído que no puede presentarse ante Dios y Dios en un decreto eterno decidió salvarlo porque el hombre no puede buscar a Dios. Ese verso contradice esa doctrina, porque Caín y Abel vinieron voluntariamente a adorar. Se presentaron delante de Dios. Y si usted sigue el texto, cuando el Señor no se agrada de la ofrenda de Caín, le dice, si bien hicieres. Que dice que estaba haciendo mal. Y el Señor le da la oportunidad de enmendar su acto. Le dice, si bien hicieres, ¿verdad?, y cambiares y trajeres la ofrenda correcta, yo me agradaría. Pero si no, el pecado está a la puerta y se señoreará de ti. Y como se entiende o se infiere del texto que la ofrenda debería ser un sacrificio, y por no traer un sacrificio no fue aceptada la ofrenda, como la había traído Abel, él invitó a su hermano al campo y le dijo a Dios, ¿tú quieres un sacrificio? Yo te voy a dar un sacrificio. Y mató a su hermano en una burla a Dios, en un rechazo a los reclamos de Dios.
Y eso, hermano, trae lo que es el individualismo. La gente no quiere tener la responsabilidad bíblica de velar unos por otros, asesorar, aconsejar, aleluya, y ver al que va camino al precipicio y decirle, hermano, si sigues por ahí, te vas a destruir. Entramos y salimos de nuestros cultos con un individualismo sin interesarnos por el bienestar espiritual de los demás. También está la superficialidad espiritual y la redefinición de las verdades. Ahora, hay un llamado apostólico que sigue siendo el mismo. No os conforméis al mundo, sino vivid transformados por Dios. Y cuando la Biblia habla del mundo, no está hablando del cosmos, no está hablando del globo terráqueo. La Biblia habla del mundo en un sentido figurado. El mundo es un sistema de cosas que está bajo el poder del maligno. Juan lo dice claro. Y no sabéis que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así que es un sistema de cosas que Satanás controla. Alabado sea el Señor. Y una de las cosas que le dice a la iglesia el Señor, que no somos de ese sistema. Que no nos adaptemos a ese sistema, que no tomemos la forma de ese sistema. Cuando usted habla, aleluya, de no tomar la forma, gloria al nombre del Señor, está hablando, mi hermano, de que usted piensa en un molde, los que hacen bizcochos y hacen figuras aquellas de yeso que se hacían, que cogían unos moldes y los llenaban, ¿verdad?, del material que toma la forma y luego se endurece. Pero Dios lo que le está diciendo a la iglesia, ese sistema tiene un molde al cual tú no puedes amoldarte. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese sistema tiene un molde al cual tú no puedes tomar la forma. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Así que no os conforméis a este siglo, sino transformaos, aleluya, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La iglesia pentecostal clásica, voy a usar esa expresión para que usted me entienda, porque hay tres tipos de pentecostales. Está la iglesia pentecostal clásica, que nace de la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo en Topeka, Kansas, y en Azusa Street, allá en California, en el 1908. Principio del siglo XX en Topeka, 1908. Esa iglesia cree unas verdades doctrinales fundamentales: que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y que la señal inicial de esa experiencia es el hablar en otras lenguas como el Espíritu da que hable. Amén. Y que Cristo viene. Realmente en la calle Azusa eran 5 puntos. No voy a entrar en el detalle de por qué no se enfatiza en el número 5, que Cristo santifica. Amén. Y eran los 5 puntos de Azusa. Luego de eso, hermano, hubo un mover del Espíritu allá por los años 60 y se levantó el movimiento carismático. Y el movimiento carismático, dentro de sus iglesias históricas, recibieron la experiencia del Espíritu Santo sin dejar sus estructuras eclesiásticas. Se mantuvieron allí, gloria al Señor, y no necesariamente adoptaron como, aleluya, verdades, aleluya, fundamentales, los 5 puntos de Azusa. Gloria al nombre del Señor. Y luego viene entonces el neopentecostalismo, que usualmente no tiene estructura teológica porque han confundido el dogma con el dogmatismo, y las iglesias usualmente neopentecostales rechazan el dogmatismo creyendo que están rechazando el dogma. El dogma es lo que la iglesia cree, las verdades fundamentales, el credo, la declaración. Y una iglesia sin verdades fundamentales, un credo de declaración, es un cuerpo sin estructura. Y entonces llevada por todo viento de doctrina que aparece. Y hay veces que nuestra gente se está comportando como neopentecostal. Porque no saben lo que creen. Yo creo que uno de los problemas grandes de la iglesia es estar claro qué creemos y qué predicamos, para que no vayamos a estar cogiendo formas equivocadas. Gloria al nombre del Señor. Y mantengamos los fundamentos de la fe que hemos recibido como un legado y como herencia. Alaba mi alma al Señor de gloria para siempre. Así que hoy más que nunca necesitamos regresar a esos fundamentos sin perder
relevancia contemporánea. Y en esta charla, hermano, buscamos capacitarnos para discernir los desafíos actuales y responder bíblicamente y teológicamente y espiritualmente a esos desafíos. Uno de los problemas serios, hermano, es el desafío de la conformidad cultural. Nos sentimos cómodos dentro de la cultura. Cuando uno mira Romanos capítulo 12, verso 2, vuelvo y enfatizo, Pablo usa la palabra griega, y esa palabra griega, gloria al Señor, schismatisete, es adaptarse al molde externo. O sea, está diciendo, la idea es asumir la forma del sistema de cosas presente. No os conforméis a este siglo, a esta ión. No se habla de tiempo, se está hablando de un sistema de pensamiento, un sistema filosófico, un sistema de ideas. No te adaptes a ese sistema filosófico, no te adaptes a ese sistema de pensamiento, a esa filosofía que no es conforme a Cristo. Amén. Hay una filosofía cristiana que es conforme a Cristo, pero hay una filosofía del sistema de Satanás que no es conforme a Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué ocurre, hermano? Que la iglesia empieza a experimentar la presión cultural actual e intenta moldearse a ese sistema. Ideologías seculares, moralidades relativas, humanismo sin Dios, cristianismo superficial, evangelio centrado en el hombre. A veces yo no sé si yo estoy oyendo un culto o estoy oyendo un programa de eso de autoayuda. Tú puedes lograrlo, en ti está el poder, aquello y lo otro. Y todo eso, hermano, trae un problema serio de un mundo que se está adaptando, ¿verdad? De una iglesia que se está adaptando a esas ideas. La iglesia no fue llamada a copiar la cultura, sino a confrontarla con la verdad y la gracia de Dios en amor. Amén. A eso nos ha llamado el Señor. No os conforméis a este siglo. Enfrenta la cultura con la verdad de Dios en amor. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces, uno de los problemas de la iglesia de hoy no es la persecución. Usted no está en Nigeria, usted no está en África. Tal vez allí los hermanos sí tienen problemas con la persecución. Usted no está en China o en otros países, Pakistán. En algunas áreas ya está siendo perseguida la iglesia. En otros lugares en la India, gloria al Señor, está siendo perseguida la iglesia. El problema de la iglesia acá en el occidente no es la persecución, sino la seducción. Estamos siendo seducidos a abandonar la sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de doctrina bíblica, ¿sabe? No de cosas que nos inventamos los hombres que llamamos doctrina. Estamos hablando de doctrina, la palabra es enseñanza. Estamos, hermano, dándonos a obviar la santidad, la oración, la dependencia del Espíritu Santo, para ser aceptada culturalmente. Yo creo que en Puerto Rico hemos visto cómo la iglesia, a través de un liderazgo alto, a veces, aleluya, va a cabildear políticamente, creyendo que el gobierno de alguna manera va a acomodar la iglesia y le va a dar beneficio, pensando que vamos a lograr algo con cabildear políticamente, en vez de estar buscando la ayuda del Espíritu Santo y orando. Y hemos visto cómo los gobiernos, hermanos, hacen pacto y firman acuerdos con la iglesia y luego se burlan de ella. Porque estamos usando estrategias del mundo tratando de lograr algo para la iglesia del Señor. Así que yo creo que la iglesia debe recordar esto. El avivamiento nunca nació de la conformidad. El poder del Espíritu siempre confronta el pecado. Y la verdadera unción del Espíritu no reemplaza el estudio ni la sana doctrina. Sí, porque hay gente que, perdónenme lo que voy a decir, se lo digo con respeto, pero hay veces que en nuestros altares la gente como que emula, hermano,
el descuido en el conocimiento y en el desarrollo de la palabra. Hay gente como que tiene una idea, se lo voy a decir así como lo siento decirlo, pero hay gente que piensa que entre más bruto, más unción. La unción, hermano, no choca con el conocimiento y la profundidad de la verdad de la palabra de Dios y poder trazar bien la palabra de verdad. Todo eso que leyeron ahorita, eso es frosting, pero no me ha quitado a mí el buscar la ayuda del Espíritu Santo y depender del Espíritu de Dios. No me ha hecho menos pentecostal, hermanos. Yo sigo creyendo las verdades fundamentales del pentecostalismo clásico y las defiendo. Así que el avivamiento, el poder y la unción no reemplazan la sana doctrina. Hay que volver, amén, a experimentar esa expresión que el apóstol Pablo habla de la renovación del entendimiento. Esa es la batalla doctrinal. Transformaos. En el griego es la palabra metamorfo, que viene de la palabra metamorfosis. Y si usted ha estudiado un poquito de ciencia, sabe que, aleluya, el mejor ejemplo de una metamorfosis es la mariposa. Que es un gusano que se encierra en una crisálida y va formándose hasta que luego que muere y se desarrolla, sale de allí como una hermosa mariposa. Es una transformación completa de una cosa que era a una cosa, aleluya, que tal vez usted no quería ver, a una cosa hermosa y bella. Y Pablo usa el concepto, gloria al Señor, para hablar de una transformación interna profunda. Óigame bien. Transformación interna profunda. Hay gente, hermano, que su transformación es cosmética. Hay gente, hermano, que ni su pensamiento ni su manera de pensar ha sido transformado. Ay, perdóneme, hermano, pero hay gente que por pensamiento lo que tiene es una cloaca. Pero adoran, alaban porque no han sido transformados de adentro hacia afuera. Es una obra del Espíritu Santo mediante la palabra, la verdad y la comunión. Alabado sea el nombre del Señor. Donde el Señor va transformándonos, va cambiándonos, gloria al nombre del Señor, y va haciendo cosas nuevas en nuestra vida y en nuestros corazones. De esa renovación nos lleva a lo que es una crisis actual del pensamiento. Tenemos gente en nuestras iglesias, hermanos, en el siglo XXI, creyentes emocionales sin fundamento bíblico. Muy emocionales, pero no tienen fundamento en la palabra. Muy espirituales, pero sin teología. Muchas experiencias, y yo creo en las experiencias, hermano, pero sin discernimiento. Yo creo que la iglesia necesita capacitación doctrinal urgente. Para que todos estos pensamientos filosóficos del sistema del mundo, aleluya, puedan ser, aleluya, identificados. Y podamos detenerlos antes que terminemos en un debacle espiritual. La hermana mencionó varios libros, creo que están puestos en una mesa, no están, simplemente hay una muestra allí, no tengo disponible para vender, pero si a usted le interesa después hablamos. Pero uno de ellos que no está allí, que acabo de terminar, se llama La Iglesia Pentecostal Clásica y el Posmodernismo. Y uno de los problemas del posmodernismo que yo le menciono es que el posmodernismo es parte de grandes periodos o corrientes sociales, culturales. La iglesia del Señor ha vivido alrededor de 6 periodos grandes de movimiento social o cultural. En los primeros siglos, del siglo I al V, fue el mundo antiguo, era la cultura grecorromana, y que esa cultura estaba marcada por el paganismo,
y por el culto al emperador. Así que la iglesia tuvo que bregar con eso, ¿verdad? Porque entonces decían, Jesucristo es el Señor, el Kyrios. ¿Por qué? Porque la gente decía, el César es el Kyrios. El César es el Señor. Y la iglesia tuvo que enfrentarse a esa realidad y también tuvo que enfrentarse a filosofías gnósticas, estoicas, platonismo, docetismo. En las cartas de Pablo usted ve eso. Cuando usted ve que en un momento dado dice que si alguno no trae esta doctrina no sea recibido en casa, y la gente usa eso para no dejar entrar a los testigos de Jehová y hablar con ellos. Realmente, si usted mira el verso 4 de ese capítulo, lo que está combatiendo el apóstol Juan es el docetismo. Es que decían que Cristo tenía una aparente forma humana, decía el docetismo, pero que realmente no era humano, que fue que tomó una aparente forma para poderse manifestar, pero que realmente no había sido humano en realidad. Y Juan combate el docetismo en esa carta y dice, no permitas en casa no es en tu casa, sino que las iglesias eran iglesias casa, en un púlpito enseñar a alguien que traiga el docetismo y que no enseñe que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y ese es el contexto, ¿verdad?, del texto. La iglesia tuvo que bregar con todas estas enseñanzas que se levantaron. Luego vino del siglo V al siglo XV lo que se llamó la edad medieval. Sistemas feudales, se levantó la iglesia católica, apostólica y romana, ocurrieron un sinnúmero de cosas. Luego del 14 al siglo XVI vino el humanismo y vino lo que se conoce como, gloria al Señor, el renacentismo. Revolución del ser humano, el arte, la cultura, desarrollo del pensamiento crítico y científico, etcétera. Y yo no voy a entrar en cada de esos periodos, simplemente se lo estoy mencionando porque en cada periodo la iglesia tuvo que responder. Y lo interesante es que en los primeros 4 la iglesia respondió con posiciones teológicas, surgieron los credos, surgieron, gloria al Señor, manifestaciones, aleluya, donde afirmaban la fe y lo que creían, gloria al nombre del Señor. Y en ese proceso el modernismo llegó hasta el siglo XX. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, en el 1946, vino el posmodernismo. El posmodernismo, y tiene la definición ahora ahí en la pantalla, es un movimiento filosófico, cultural y epistemológico que surge de la segunda mitad del siglo XX como una reacción crítica al proyecto de la modernidad, que era el periodo anterior, que era la ilustración, el racionalismo y el asunto científico. Y esta gente trajeron unas cosas que se metieron en las universidades, la fueron enseñando a los estudiantes que se formaban, muchos de nosotros pasamos por ahí, y la importaron a la iglesia. Una de las cosas interesantes del posmodernismo como parte de sus manifestaciones era el cuestionamiento de las verdades universales. Empieza a cuestionarse a Cristo, su resurrección, su muerte, si es un personaje real, si es un personaje ficticio. Se inventan la idea de que Cristo fue creado por el apóstol Pablo y por la iglesia apostólica y que Cristo no era un personaje real, que es un Cristo creado por los apóstoles para presentar un evangelio. Se inventa la idea de que el Estado creó la iglesia para controlar las masas. ¿Usted ha oído eso? Qué interesante, ¿verdad? Que la iglesia, el Estado la persecución, le hizo persecución porque no era un instrumento del Estado. En los primeros 4 siglos la iglesia fue una iglesia perseguida porque el Estado veía que la iglesia atentaba contra su status quo. El emperador, el sistema, el gobierno, etcétera, porque no le rendían culto al señor emperador, le rendían culto a Cristo. Pero en el posmodernismo todo eso se reinventa, se cuestionan los metarrelatos, se ve la cosa como relativa, no hay verdades absolutas, no hay verdades completas. Así que podemos mirar que mientras la modernidad, que era el periodo anterior, afirmaba que la razón humana podía descubrir verdades universales y objetivas, el posmodernismo sostiene que no existen verdades absolutas universales.
Y si no hay verdades absolutas universales, pues ninguna es verdad. Todo es pragmático, todo es como usted lo quiera ver. Nada entonces es válido porque todo es válido. Todo conocimiento está condicionado por lenguaje, cultura y poder. Y las grandes narrativas, religión, progreso, ciencia, marxismo, cristianismo histórico deben ser cuestionadas. Y entonces crean una mente que no ve nada que sea absoluto, sino todo es cuestionable. No hay una verdad absoluta. No hay forma de conocer la verdad. Y de eso han bebido mucha gente y luego han venido con su filosofía, tomando la forma del mundo, a traerla a la iglesia. Mire, en muchas iglesias se pone gente a dar clases de escuela bíblica en distintos niveles porque es un maestro secular. Y hemos cogido como que mal eso de Efesios capítulo 4, que él constituyó maestro. Pues el hermano tiene pedagogía. La pedagogía que el hermano tiene es humanista. Con todo el respeto a los que son aquí educadores, pero toda la formación de los teóricos humanistas, aleluya, el hombre es el centro, no es Cristo el centro, no es cristocéntrica. Y eso no quiere decir que no puedan usar la pedagogía para enseñar a la iglesia, pero tienen que conocer la teología, no pueden traer la filosofía del mundo para acá. Hello, dígame. Entonces hay unas características fundamentales dentro de ese posmodernismo que es el relativismo epistemológico. En el libro de Crisis en la teología contemporánea yo defino estas cosas. Niegan que exista una única forma válida de conocer la verdad y afirman que toda verdad es relativa a quien la percibe. Eso está ahí en la página número 28. Rechazan los metarrelatos, enfatizan el sugestismo experiencial, pluralismo religioso y una desconstrucción del lenguaje. Por eso usted oye de unas nuevas hermenéuticas y exégesis, donde juegan con los términos bíblicos para tratar de decir que el texto no dice lo que dice. Y voy a explicar eso con... La exégesis requiere muchas veces que identifiquemos palabras claves en los textos y busquemos su raíz etimológica para poder entender lo que el escritor bíblico realmente quiso decir, porque la traducción la empaña. Pero no siempre que yo busco la palabra original del texto puedo hacer una exégesis correcta, porque hay algo que posiblemente ocurre con esa palabra, es el uso que le daban en el momento en que el escritor bíblico la escribió. Así que tal vez buscar el origen no me dice realmente qué fue lo que el escritor bíblico quería decir, porque yo tengo que ver lo que es la etiología de la palabra. Una cosa es la etimología, que es de dónde sale, y otra cosa es la etiología, que es el uso común al momento en que se escribió esa palabra. Y muchas veces en la etiología se aparta de la raíz, porque como práctica normal la gente le da un uso diferente a lo que era la raíz de esa palabra en su origen. Un ejemplo para darlo es parusía. Parusía etiológicamente tiene un significado, etimológicamente tiene otro. Etiológicamente en el uso común era la llegada del emperador o de algún funcionario de manera sorpresiva a alguna provincia romana que nadie esperaba, y Pablo lo usa para comparar la venida de Cristo. Y se habla de la parusía porque Cristo va a venir inesperadamente cuando nadie lo espera, ¿verdad? Y así hay un sinnúmero de palabras. Entonces muchas veces viene y dice, no, la Biblia no usa nada que tenga que ver con la conducta homosexual o lésbica, porque realmente esa palabra en su raíz etimológica lo que significa es débil. Así que la Biblia lo que habla es de un débil. No. Esa es la raíz etimológica de la palabra, pero en la uso común, en la etiología, cuando Pablo escribió, sí había conductas de esas en el imperio greco-romano, y Pablo lo usó en el sentido de conductas desviadas que se apartan de lo que es natural. Así que no me cambie el exégesis, porque eso es parte del posmodernismo, cambiar la exégesis para poder justificar
lo que no es justificable con la palabra de Dios. No sé si me entendió. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque estamos hablando, hermanos, de los peligros que la iglesia enfrenta. Y esto es parte de esos peligros. La desconstrucción del lenguaje, especialmente del lenguaje bíblico, para traer otra enseñanza, otra práctica que se aparta de lo que es la palabra de Dios. ¿Cuáles son los desafíos entonces doctrinales contemporáneos que la iglesia se enfrenta en el día de hoy? El relativismo moral, que es parte del posmodernismo. Todo es relativo y no hay una moralidad universal que establezca lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pues yo le voy a decir algo a usted. Dentro de la ética, y voy a definir la ética en una expresión bien sencilla: normas para convivencia, para no entrar en términos, ¿verdad?, técnicos. Normas de convivencia. Hay ética cultural, hay ética legal. Una comunidad de gente, aunque no tenga nada escrito, culturalmente tiene una manera de comportarse. No hay una regla escrita, pero todo el mundo se comporta igual. Eso se llama ética cultural. Se espera que todos los que son parte de esa comunidad se comporten de esa manera. Cuando esa comunidad entiende que hay que llevar a rango de ley esa conducta, entonces se convierte en ética legal. Entonces se establece en una ley que todos los que son parte de esa comunidad vivan conforme a esa ley. Ya deja de ser una ética cultural para ser legal. Cuando la marihuana era ilegal, porque ahora la han legalizado a través de un subterfugio, pero sigue siendo ilegal, por cierto. Había gente que, aunque no era cristiana ni tenía unos valores intrínsecos, no la usaban porque no era que no tenían problemas con caminar contrario a la cultura, porque no le importaba mucho lo que la cultura decía, sino porque tenía una penalidad legal. Entonces, si te arrestaban, pues tú ibas preso, te ibas envuelto en un proceso legal, y la gente decía: no, pero salían de Puerto Rico y se iban a Jamaica y estaban 2 semanas y fumaban marihuana, porque no había nada intrínseco en ellos. O se iban allá a Estados Unidos al festival de Mardi Gras allá en New Orleans, y allí, como se hacían de la vista larga en ese periodo, pues la usaban y regresaban acá como si nada. Pero en Puerto Rico no, porque van y me arrestan. Pues eso demuestra que era pragmático su concepto de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque realmente no hay nada dentro de ellos que lo haga comportarse conforme a la norma. Simplemente es la presión de las consecuencias legales lo que los obliga. Y así se mueve el mundo. Hay reglas culturales que gente empieza a desafiarlas, y por desafiarla a la gente hay que llevarla a rango de ley, para que la gente entonces vean que hay una penalidad y que no pueden desafiarla porque tienen consecuencias legales. El cristiano no vive socialmente bajo la ética legal ni la ética cultural, aunque pueda ser que la ética legal y cultural esté de afines con la palabra de Dios. Nosotros tenemos un estandarte más alto, que es la palabra de Dios. Así que socialmente algo puede ser legal, pero bíblicamente es inmoral. Y aunque sea legal, pero como bíblicamente es inmoral, la iglesia se supone que diga que va a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no puede venir como me dijo uno a mí, que cantaba en la iglesia, y me dijo: yo voy a hacer tal cosa porque eso es legal, el gobierno lo legalizó. Y si es legal, pues yo como cristiano no estoy haciendo nada malo. Y yo tuve que decirle: ¿sabe qué? Será legal, pero es inmoral. Y ese no es el criterio que la iglesia usa. La iglesia tiene un estandarte más alto, tiene un postulado más alto. Si lo que el mundo legaliza está de acuerdo con el postulado de la palabra de Dios, amén. Pero si lo que el mundo, aleluya, legaliza no está de acuerdo con la palabra de Dios, no nos amoldaremos al mundo. Nuestro postulado es el fiel al Señor. Amén. Aunque el mundo diga que es bueno.
Porque eso es parte de lo que la Biblia dice, que hay cosas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le van a llamar malo. Tenemos entonces, hermano, el relativismo moral, el evangelio centrado en el éxito. La gente nuestra ahora cree que bendición de Dios es tener un carro nuevo en la marquesina, tener una casa bien hecha. Y yo le voy a decir algo, hermano, nada de eso es bendición de Dios. Eso puede ser colaterales, pero eso no es la bendición de Dios. Esa idea, mire, si la bendición de Dios fuera que usted tenga chavos en el banco, un buen carro en la marquesina, una buena casa de cemento y un buen lugar de vivir, pues entonces va a poner más bendecido que usted. El éxito terrenal y las posesiones materiales no son señales de bendición. Usted puede tener eso y estar maldito. Yo creo que esa idea hay que sacarla de la iglesia. La bendición del Señor es que usted esté aquí salvo, lleno del Espíritu Santo, sirviendo al Señor. Santificado, viviendo para Dios. Porque entonces se está predicando un evangelio de que ser próspero y ser bendecido es tener casa en Montelledra, tener un Rolls Royce en la marquesina. Y hay un emocionalismo sin discernimiento. Yo soy de los que creo que el Espíritu de Dios en su mover afecta nuestras emociones. Yo no tengo problema con eso. Si hay que brincar, brincamos. Si hay que correr, corremos. Y si hay que hablar lengua, hablamos lengua. Pero esto usted lo va a oír de mi boca muchas veces. A mí no me dieron el Espíritu Santo ni para sacudirme, ni para brincar, ni para correr, ni para hablar lengua. A mí me lo dieron como un empoderamiento para el servicio en la obra de Dios. Y si todo eso lo hacemos y no hablamos a nadie de Cristo, y no evangelizamos, y no predicamos, y no oramos por los enfermos, y echamos fuera demonios, no sabemos para qué nos dieron el Espíritu Santo. Amén. Lo que tenemos entonces simplemente, a mí me gusta hacer gráfico, pero hay gente que de Pentecostés lo que le queda es el aleteo como las gallinas, cuando uno las mata que se salen brincando y se caen de la mesa. Tengo que avanzar. Hace falta una iglesia llena del Espíritu. Yo veía esta mañana la tónica, yo creo que estaba en la misma tónica de lo que el Señor quería administrarnos, pero que también esté arraigada en la palabra. Hace falta una iglesia, hermano, que tenga poder espiritual. Y la iglesia pentecostal crece con el bautismo en el Espíritu Santo, con dones espirituales operando, con sanidades, con profecía, con milagros. Eso sigue siendo bíblico y necesario. Y hay que tener cuenta porque las redes hoy, hermano, aleluya, como parte de este desafío que tenemos, están atacando lo que creemos, están atacando lo que practicamos, están atacando, aleluya, gloria al Señor, estas verdades, gloria al Señor, y están confundiendo a nuestra gente. Nuestra gente necesita una experiencia genuina con el Espíritu Santo. Yo creo que en muchos lugares nos está pasando lo que pasó en el libro de los jueces. Se murió Josué. Se murieron aquellos líderes que vieron a Dios hacer cosas maravillosas y se levantó una nueva generación que no conocía a Dios ni conocía lo que Dios había hecho por Israel. Y lo más triste, hermano, es que tengan nombre de pentecostal y no conozcan el pentecostal del Espíritu. Lo más triste es que no tengan una experiencia con el Espíritu Santo. Lo más triste es que caigan, hermano, en doctrinas, aleluya, que creen en la cesación de los dones y en la cesación de las manifestaciones. Y gente llamándose pentecostal anda enseñando que ya el hablar en lenguas no existe, que los dones milagrosos pasaron, que ya no hay dones sobrenaturales, aleluya, y estén desconectados de la experiencia genuina con el Espíritu de Dios. Y hace falta profundidad bíblica. Porque el poder sin fundamento produce fanatismo. La doctrina sin espíritu produce frialdad.
Así que ninguna de las dos cosas están correctas. Una iglesia saludable une espíritu y verdad, une poder y carácter, une unción y formación. El modelo apostólico es claro. En Hechos usted observa una iglesia poderosa, pero con doctrina evangelística, santa y perseverante. No negociaron la verdad para crecer. Predicaron a Cristo aún bajo presión cultural. Y tal vez usted no entiende un texto de Pablo, pero Pablo dice que este mensaje del evangelio para algunos era locura. Para los judíos era locura, para los otros griegos, romanos era... ¿Y por qué Pablo dice? Porque mire, usted ir por la calle predicando que Jesucristo era su Mesías, era su Salvador, era un disparate, porque como un crucificado por el imperio romano puede ser un Dios. Uno lo lee hoy y no lo lee en su contexto, pero el contexto era sencillo. Para todo aquel que oía el mensaje del evangelio, era una locura pensar que a un crucificado sentenciado a la muerte capital por Roma pudiera ser un Dios. Los dioses no mueren. Lo que pasa es que ese Dios tenía que morir para tomar tu lugar y el lugar mío para que usted sea salvo. Alabado sea el nombre del Dios de la gloria. Así que ellos predicaron a Cristo aún bajo presión cultural. Así que los desafíos, hermanos, específicos que la iglesia enfrenta en el siglo XXI, no son todos, pero algunos, es la secularización. La secularización es la sociedad que intenta excluir a Dios de la educación, a Dios de la política, a Dios de la ética, a Dios de la familia. Saquemos a Dios de todo esto. Ya nosotros hemos vivido eso. Como en la secularización se ha sacado a Dios, se ha destronado a Dios. Lo interesante es que la gente saca a Dios de la escuela, saca a Dios de la educación. Tenemos un chorro de delincuentes, entonces queremos que cuando estén presos le llevemos a Dios para que cambie. Entonces ahora sí, llévale al Señor a las cárceles. No es malo eso, es correcto, es bíblico. Pero si le hubiéramos enseñado los fundamentos antes, tal vez no hubieran terminado allí. Y la secularización llega a la iglesia y a la vida de la gente nuestra. Yo no estoy alabando aquí de ninguna manera la doctrina musulmana ni ninguna otra doctrina de esta, pero esta gente, hermano, su religión es todo. Cómo comen, cómo duermen, cómo viven, todo está permeado por su religión. Los cristianos creamos una dicotomía bien interesante. Somos bien cristianos dentro de la iglesia, pero bien embusteros allá afuera. Entonces queremos que nuestros hijos caminen en el Señor cuando nosotros no somos los primeros que dile que yo no estoy. Yo estoy en un lugar y hay una joven sentada y voy a hablarle de Cristo. Me dijo, a mí no me hable de Cristo, los cristianos son unos hipócritas. Y yo se me ocurrió decirle, es cierto. Y ella me miró como quien dice, me dio la razón. Y es cierto, pero yo prefiero pasar 2 horas en la iglesia con los hipócritas, no en la eternidad con ellos en el infierno. Y entonces se abrió el diálogo. Y me dijo, si yo le dijera de quién yo soy hija, usted se caería. Mi papá es un pionero de Pentecostés. Entonces más me interesó. Me dijo, cuando mi papá enseñaba en la iglesia que el televisor era el cajón del diablo y con Gille y otros los echaban en los ríos y los ahogaban, en casa en un closet había el televisor más moderno y más grande y mi papá ni oraba y se pasaba hasta las 3 de la mañana viendo televisor, pero ahogaba los televisores de los hermanos.
Me dijo, cuando mi mamá le enseñaba a las damas de la iglesia que leer novelitas de esas, de unos libros que venían, creo que era Collín Tellado, no sé ni cómo se llamaban. Nadie diga nada aquí. Mi mamá tenía la colección más grande, pero le decía a las hermanas que eso era del diablo y que era pecado. Eso se llama hipocresía. Y ella tenía razón en lo que estaba diciendo. Porque no dejamos que nuestra vida sea marcada por lo que predicamos y enseñamos, y entonces vivimos en una dicotomía. La secularización nos ha hecho pensar que cuando entramos al templo somos creyentes y nos pusimos la ropa de creyente, pero cuando salimos del templo podemos vivir como nos da la gana o hacer cosas sin mirar el efecto que eso tiene en nuestra familia, que entonces ven actos de hipocresía y no ven el evangelio, porque nadie sabe lo que está en la olla, nada más que la cuchara que lo minilla. Y me contó su historia, por qué no creía. Porque ella vivió en un ambiente donde vio que una cosa era lo que se predicaba en el altar y otra cosa era lo que se practicaba tras las puertas cerradas en su casa. Y esos son problemas, hermanos, serios. Hoy tenemos también un problema de crisis de identidad, que también es parte del posmodernismo. Hoy existe confusión sobre la verdad, sobre el género, sobre la familia, sobre el propósito humano. Y la iglesia tiene que proclamar la identidad en Cristo, el diseño divino de Dios para la familia y para el hogar, y la restauración de los que han perdido la imagen de Dios, aleluya, a través de la obra del Calvario, mediante el evangelio salvador y transformador. Esto puede ser una bendición, pero puede ser una maldición. Yo no sé cuántos reels a mí me salen cada rato de gente diciendo, usted sabe que lo que usted ha creído en la Biblia no es verdad, que hay una palabra que usted no vio, y entonces vienen con la reinventación de lo que es la exégesis bíblica. Y la gente se lo cree y después suben a los púlpitos a enseñar esos disparates. Y cada vez que a mí me pasa eso, yo voy allá al interlineal y busco la palabra en su griego original o en el hebreo y busco entonces y me doy cuenta que hay una media verdad, meten un cantito de verdad, sacan y desenfocan todo lo demás porque realmente lo que están es adoctrinándote. Ahora tenemos en las redes a los reformados con su doctrina, tratando de permear al pentecostalismo y pescar en nuestras iglesias y llevarse gente a creer que Dios en un decreto eterno decidió salvar a uno y condenar a otro, y que los dones ya no son, aleluya, genuinos, y que las manifestaciones tampoco, y tenemos ahora penterreformados. Yo no sé con qué se come eso. Y allá en Chile, en una iglesia completa, muy conocida en las redes y en los medios, había caído en el penterreformado. Ahora volvieron para atrás porque se dieron cuenta que la salvación es por la fe en Cristo. Y que es un sinergismo donde Dios ha hecho la gran obra y usted hace una pequeña, aleluya, acción afirmativa de aceptar o rechazar esa gran obra que Dios ha hecho. Y eso, hermano, le caen arriba a uno. A mí me vino uno con el cuento, no, que en el decreto Dios decidió salvar a uno y otros a perderse. Y me cita Efesios capítulo 2, porque Él mismo nos encontró, ¿verdad?, muertos en nuestros delitos y pecados. Y como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos hacer nada para ser salvos. Fue un acto divino. Yo no tengo problema con que es un acto divino la salvación operada. Y yo le digo, sí, lo que pasa es que el capítulo 2 que tú me estás citando fuera de contexto, porque la pregunta es, ¿cómo fue que recibieron los evangelios los efesios? Y cuando yo voy al capítulo 17, 18 y 19, dice que fue por la predicación del evangelio, oyeron a Pablo, estuvo allí 2 años, creyeron el evangelio y fueron salvos. Fue por la fe en Cristo, no fue por un decreto. Así que no saque el texto fuera de contexto. Y entonces, en vez de ir a salvar las almas, ellos quieren sacar la gente nuestra para convertirlos en muertos y cadáveres espirituales.
Tenga cuenta con lo que usted está comiendo y bebiendo de aquí. Vaya a la fuente como los hermanos de Berea, a la palabra. A la palabra. Y tenemos por ahí un cristianismo sin compromiso. Cuando hablamos de la cultura actual, promueve la comodidad. Contrario a Jesús, que llama a ser un discípulo radical. Cristo no nos llama a estar cómodos en medio de la cultura. Ser iglesia implica obedecer al Señor. Ser iglesia implica sacrificio. Ser iglesia significa perseverancia. Ser iglesia significa fidelidad al Señor. Ser iglesia es entrega. Así que, ¿cómo permanecemos firmes? Hay que regresar a la centralidad de la palabra de Dios. Y regresando a la centralidad de la palabra de Dios, la iglesia no puede sustituir Biblia por entretenimiento, doctrinas por motivación o exposiciones bíblicas por emocionalismo. Hay que empezar a predicarles positivamente en nuestras iglesias, hermanos. La gente tiene que coger curso de homilética para predicarles positivamente con profundidad. Muchos mensajes, hermanos, son temáticos, no tienen conexión ninguna con el texto, son puramente inventos que no están, y si usted mira, se chocan con otras doctrinas bíblicas. Hay que profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay que recuperar la cultura de oración. Por ahí anda la gente diciendo que Dios ha dicho que esto va a temblar, aquello y lo otro. Yo no tengo problema con eso. Pero si Puerto Rico va a temblar, no va a ser por los pecadores. Va a ser por la iglesia. El juicio comienza por la casa de Dios. Ningún mensaje de juicio de los profetas viejotestamentarios vinieron porque Dios le dio la gana de un día juzgar una nación. Todo juicio anunciado viene como resultado de la conducta pecaminosa del pueblo. El pueblo provoca a Dios. Dios no es un sadista que anda por ahí diciendo, hoy voy a meterle mano a fulano. No, no, no. Son consecuencias. Siempre son consecuencias. Y siempre que ha habido juicio no es por los pecadores, es por la iglesia o por el pueblo de Dios. ¿De qué sirve que estemos asustados de que nos va a pasar lo mismo que Venezuela si no nos tiramos a humillarnos y a orar y a buscar a Dios para que tenga de nosotros misericordia? Si mi pueblo, mi nombre es invocado, se humillare y clamare y se arrepintiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hay que formar discípulos, porque tenemos asistentes a nuestra iglesia, pero no discípulos. La meta no puede ser llenar auditorios. La meta tiene que ser formar creyentes maduros. Enseñanzas sistemáticas, formación doctrinal, discipulado bíblico y capacitación ministerial. Hay que defender la santidad bíblica. No el legalismo, es separación para Dios. La gracia no elimina la santidad, la gracia produce santidad. Hay que mantener la esperanza escatológica. La iglesia pentecostal clásica siempre vivió esperando el regreso de Cristo. Esa es la esperanza futura, hermanos, que se produce fidelidad presente, perseverancia, urgencia evangelística. Ahora están adoptando distintas escuelas de interpretación y algunos ahora son amilenial, que este es el reino, si este es el reino, venga Dios a verlo. Que no hay un reino literal. Si este es el reino y estamos en el reino, pues mami debería estar resucitada en casa cocinando, porque en el reino, los muertos en Cristo resucitarán.
Así que ¿dónde están los muertos resucitados, hermanos y hermanas que se han ido si estamos en el reino? Porque la gente se enamora de doctrinas sin ver los peligros de cómo una doctrina niega otras verdades bíblicas. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, que es una carta bien escatológica, dice que él nos librará de la ira venidera. Y cuando Pablo usa eso 3 veces en esa carta, la ira venidera está hablando de la gran tribulación. Y deja claro que él nos librará de la ira venidera. Y yo lo creo, hermano. Así que hay que mantener esa esperanza escatológica de que hay que evangelizar y hay que predicar mientras el día dura. Yo quiero concluir. La iglesia del siglo XXI enfrenta grandes desafíos, pero también tenemos grandes oportunidades. Dios está buscando una iglesia llena del Espíritu, firme en la verdad, santa en su conducta, madura doctrinalmente y valiente frente a la cultura, que no se doble, que no se rinda, que no termine adorando a Baal. Esa verdad de Romanos capítulo 12, verso 2 sigue siendo el llamado divino. No conformarse, sino transformarse. Discernir cuál es la voluntad de Dios. El mundo necesita una iglesia relevante, sí, pero sobre todo una iglesia fiel al Señor. Así que yo termino con un llamado final. La pregunta no es si la cultura cambiará. La cultura seguirá cambiando. Yo le mencioné varios grandes periodos, ¿verdad?, de corrientes sociales y culturales, y eso va a seguir. La pregunta es si la iglesia permanecerá firme. Que Dios levante una generación de pentecostales con fuego espiritual, con profundidad bíblica, con discernimiento doctrinal, con pasión evangelística, con compromiso por la verdad, porque una iglesia firme en la palabra jamás será arrastrada por las tendencias del siglo. Póngase en pie en esta hora.